Detallemos un poco en qué consiste esto del almacenamiento y de los archivos de datos de SQL Server en la nube de Microsoft, en la nube de Azure. Observen un poco que nosotros podemos presentar dos escenarios diferentes en cuanto a nuestras bases de datos. Podemos tener una base de datos on-premise, es decir, que tenemos nuestro ambiente en la compañía con un SQL Server instalado en la compañía y donde tendríamos las bases de datos en la compañía. Y por otro lado, pues podemos tener ese SQL Server, pero virtualizado en una máquina virtual que se encuentre en Azure. Entonces Azure o Microsoft en este caso nos provee los recursos de una máquina virtual como la que estamos trabajando en este curso para todas las demostraciones y contar con las bases de datos y con nuestra instancia de SQL Server instalada allí. Ahora bien, es importante y es imperativo entender un poco en qué consistirían los archivos de datos alojados en Azure. Resulta que se pueden en Azure crear cuentas de almacenamiento. Ya ahora vamos a detallar un poquito más cuáles son esas cuentas de almacenamiento, pues para poder alojar allí nuestras bases de datos, que bien pueden estar on-premise, pero cuyos archivos de datos se encuentren en la nube, o nuestra máquina virtual de Azure también va a poder contar con una cuenta de almacenamiento para que esos archivos de la base de datos se encuentren alojados en la nube. En pocas palabras, es un sistema en un esquema que pareciera híbrido, en donde vamos a permitir y vamos a garantizar que nuestros sistemas se encuentren en una máquina virtual, bien sea on-premise o bien sea en la nube, pero que el repositorio de datos o los archivos de datos y los archivos de transacciones los tengamos directamente en la nube. Este escenario y esta arquitectura, por supuesto, tiene unos beneficios bastante interesantes el tener los archivos de datos en la nube. Entre ellos, ¿cuáles están? Pues podemos hacer una migración mucho más simple a nuevas versiones. Es mucho más fácil separar el cómputo del almacenamiento, donde todo el procesamiento de datos lo dejamos en la máquina virtual y el almacenamiento le pasamos la responsabilidad a Azure como nube. La recuperación de las bases de datos va a ser mucho más simple, el modelo de seguridad se puede estandarizar como tal y se pueden definir estrategias de backups más sencillos y digamos que más transparentes. ¿Por qué? Porque finalmente las cuentas de almacenamiento en Azure, pues el respaldo se va a poder hacer de una manera mucho más rápida, sin necesidad de pasar por los típicos procesos de backup y restauración, que muchas veces toman bastante tiempo dependiendo del volumen de datos y el volumen de información. Y por supuesto, uno de los ítems más importantes, tener un respaldo en la nube de los datos para poderlo consultar cada vez que se necesite. ¿Cómo garantizamos esto? Pues para garantizar esto necesitamos contar con una cuenta de almacenamiento y un nivel de rendimiento que podamos tener en determinada cuenta. La cuenta de almacenamiento se crea directamente en el sitio de Azure, pues por supuesto tiene unos costos asociados, pero dicha cuenta de almacenamiento se puede dividir en varias categorías. Una de ellas es propósito general, donde almacenamos archivos de datos normales, por ejemplo archivos de bases de datos y demás, y otra es una cuenta de almacenamiento para blobs, para archivos grandes, binarios, como archivos de audio, video, que queramos darle un manejo bien diferente dentro del almacenamiento en Azure. Ahora bien, eso por un lado es el tipo de cuenta de almacenamiento. Por otro lado estamos hablando del nivel de rendimiento de la cuenta de almacenamiento, donde tenemos dos tipos de niveles de almacenamiento, dos tipos de niveles de rendimiento mejor, un nivel de rendimiento estándar y un nivel de rendimiento premium. ¿Esto qué es lo que nos va a garantizar? Pues que la base de datos, o más bien la cuenta de almacenamiento, ofrezca mejores rendimientos al momento de leer y escribir la información, al momento de entregar y registrar la información en dichas cuentas de almacenamiento. ¿Qué se recomienda acá? Para los archivos de datos de SQL Server en Azure, se recomienda pues crear cuentas de almacenamiento de propósito general, no de blob, sino de propósito general, y un nivel estándar se puede definir bastante bien acá.
Observen que jamás estamos hablando de archivos de transacciones. Es mejor, por ejemplo, si tengo una base de datos y tengo datos históricos, pues esos datos históricos los podemos mover a la nube con administración on-premise de la base de datos, pero el log de transacciones o el registro de transacciones sí se recomendaría en ese escenario dejarlo en donde se encuentre la base de datos para no tener problemas de rendimiento. Bueno, aquí hay una serie de pasos y una serie de condiciones para implementar archivos de datos de SQL Server en Azure, en donde el primer paso, por supuesto, es crear una cuenta de almacenamiento de Azure, luego agregar el contenedor, luego generar una clave de seguridad de ese contenedor, crear una credencial en la instancia de SQL Server para que pueda acceder a este recurso remoto y crear la base de datos usando esa credencial del contenedor. Ya estaremos detallando un poco más adelante cuál es ese proceso para implementar este tipo de base de datos. Por ahora quiero mostrarles un poco en nuestro ambiente. A ver, permítanme les muestro. Acá está. Les voy a mostrar mi suscripción que tengo a Azure, en donde ya tengo una serie de servicios configurados. Este es el portal, o esta es digamos que la puerta de entrada de Azure. Uno de los recursos que yo tengo creados acá, pues tengo dos máquinas virtuales. Una máquina virtual para unas pruebas que estoy haciendo, unos desarrollos que estoy haciendo en este momento. Y esta máquina SQL, que es nuestra máquina virtual donde estamos desarrollando el curso. Es una máquina que tiene Windows Server instalado, que tiene un SQL Server instalado, pues que instalamos el SQL Server durante el curso, ¿cierto? Está toda la configuración desde acá. Esta es la máquina entonces de SQL. Ahora bien, para las cuentas de almacenamiento, observen que tenemos un servicio de Azure llamado cuentas de almacenamiento. Dentro de esto yo tengo dos cuentas de almacenamiento, una cuenta de almacenamiento creada para el curso de SQL y otra cuenta para mi otra máquina virtual. Entonces cuento con esas dos cuentas de almacenamiento para las dos máquinas virtuales que estoy trabajando. Por ejemplo, observemos la cuenta de almacenamiento que está relacionada con la máquina virtual puntualmente, que es esta de acá. Voy a ingresar a la cuenta de almacenamiento y observemos algo de la información general. Es una cuenta de uso general, observen, storage de uso general y de rendimiento estándar, ¿sí? Que era parte de lo que estábamos viendo hace un rato. Por supuesto, hay una ubicación, un data center, yo escogí Centro Sur de Estados Unidos, está una suscripción y los servicios que podemos tener. Podemos tener archivos normales, podemos tener tablas, almacenamiento de datos tabulares en tablas, blobs, ¿sí? Y ahora pues digamos que también tenemos la opción de manejar colas para manejar aplicaciones según el tráfico. Entonces tenemos esos cuatro servicios que nos permite tener la cuenta de almacenamiento. Bien, ¿cómo se crearía la cuenta de almacenamiento? Voy a crear una cuenta aquí de prueba, solamente de prueba. Entonces le voy a dar clic en agregar cuenta de almacenamiento. Listo. Me permite especificar algunos datos básicos como por ejemplo el nombre de la suscripción, si es pay as you go, es decir, pague pues por lo que use, o alguna de las dos suscripciones que yo manejo. Tengo una suscripción que en su momento me dieron por ser Microsoft MVP, otra suscripción que tengo acá por ser trainer de Microsoft. Entonces cuento con estas dos suscripciones, voy a trabajar cualquiera de ellas. Listo, le coloco un nombre, cuenta almacenamiento, bueno, solo letras minúsculas, cuenta almacenamiento 2765, listo, no existe el nombre, determinamos la ubicación, ¿cierto? Rendimiento, observen que dentro del rendimiento pues podemos tener rendimiento estándar que dice, oiga, el rendimiento estándar se realiza mediante unidades magnéticas y proporciona un menor costo por gigabyte. La premium realiza mediante unidades de estado sólido, entonces ahí van a encontrar una diferencia importante. Si el rendimiento es estándar, pues van a encontrar un disco duro rígido normal. Si es premium, pues van a encontrar un disco de estado sólido. ¿Listo? Tipo de cuenta, si es de storage de uso general o si es un blob storage.
Entonces vamos a darle uso general y si queremos colocarle replicación la podemos colocar acá. Nivel de acceso, si es frecuente o si es esporádico, depende la opción que le demos. Y algunas opciones avanzadas, temas de seguridad, redes virtuales, si queremos colocar protecciones de datos, un data lake para un storage de tipo data lake, algunas etiquetas, revisión de los puntos a trabajar y ya. Digamos que estos son algunos de los elementos que se van a administrar. Una vez se ha creado el almacenamiento, se han determinado unos discos, si son de estado sólido, son discos duros rígidos, pues ya a partir de ahí viene el proceso de ¿qué? De creación, bien sea de la máquina virtual o de asociar directamente la máquina virtual a la máquina on-premise al almacenamiento que se encuentra en Azure para la creación de la base de datos. Pero esto ya lo estaremos viendo en los próximos módulos. ¿Listo? Muy bien. Vamos a dejar esta sección del módulo 6 hasta aquí. Era entender un poco en qué consistían las cuentas de almacenamiento. En nuestra próxima sección del módulo 6 detallaremos un poco más un concepto llamado bases de datos de estiramiento o stretch database. Nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias.